Supercrack Estrella presenta 1889, el año que entramos en el caos del tiempo. 9 de junio de 1889, en la Provenza francesa, en un campo cerca de Saint-Rémy, se realiza el mayor experimento de viaje en el tiempo, realizado por el inventor Nikola Tesla, y algunos de los mejores científicos e inventores de la época, para reunir a todos esos científicos y inventores en este experimento y no levantar sospechas. Se aprovechó de la Exposición Universal de París, 1889, que tuvo lugar en París, Francia, del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889, Nikola Tesla estuvo allí aproximadamente un mes, asistió el 15 de mayo a la primera vez que se abrió al público la Torre Eiffel, abierta al público el 15 de mayo de 1889, y es más que posible que la Torre Eiffel formara parte del experimento de viaje en el tiempo a modo de antena, aunque había una cierta distancia entre Saint-Rémy y París. Aparte de científicos e inventores, también participaron en este experimento de portal dimensional muchos artistas, algunos como Van Gogh, pintor; Robert William Chambers, escritor famoso por escribir El Rey de Amarillo; un joven matemático de 18 años noruego llamado Carl Stormer, que un año después de este experimento, en 1890, fotografió a una viajera del tiempo en Oslo, Noruega; el hermano de Van Gogh, Theo; el actor francés Paul Mounet, que fue el viajero del tiempo que entró en este portal de 1889, el pintor alemán Johannes Raphael Welle, que en el año 1900 por encargo de la élite pintó una fotografía que realizó el viajero del tiempo, el actor francés Paul Mounet, de Jesús y sus apóstoles, la foto milagrosa de Cristo en los trigales y el fin de los días. En esta fotografía de Jesús y sus apóstoles salía otro viajero del tiempo de los Estados Unidos, el militar mayor Jason, que es el que aparece con un bastón por detrás de Jesús, y es que es posible que en estas historias de viajeros del tiempo, la forma en la que se realizó esta fotografía a Jesús y sus apóstoles fue con una cámara oculta en la ropa, inventada esta cámara de fotos por un joven noruego de 18 años llamado Carl Stormer, que un año después, en 1890, dejó una prueba para la humanidad de que los viajes en el tiempo existen, realizando una fotografía un año después a una mujer viajera del tiempo. Más tarde y ya más mayor, Carl Stormer participó en el descubrimiento del satélite El Caballero Negro. El pintor alemán Johannes Raphael Welle fue el encargado en el 1900 de pasar la fotografía de Jesús a un cuadro. La élite se ha encargado de borrar casi todos los datos de este pintor. Poco se puede recopilar de información sobre este pintor en internet, apenas la fecha de nacimiento y la de muerte, y algunos de sus cuadros. Está claro que la élite no quiere que sepamos mucho de este pintor alemán, y trabajaron para que tengamos la mínima información de él, aunque Johannes Raphael Welle nos dejó algunos mensajes ocultos en algunos de sus cuadros, como la niña que sujeta en su mano un muñeco del rey Salomón, o a dos mujeres una sentada encima de la otra, donde dibujan una sombra de una cara, en una clara referencia a la caverna de Platón. Platón describió, en su alegoría de la caverna, un espacio cavernoso en el que se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento, con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo la cabeza. En cuanto al pintor Van Gogh, él fue el encargado de pintar el experimento de 1889, titularon su cuadro La Noche Estrellada. La historia dice que ese cuadro los pintó desde la ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence, donde se recluyó hacia el final de su vida, a mediados de 1889, 13 meses antes de su muerte de 2 tiros. Dicen que se quitó la vida, pero está claro que lo borraron del mapa. 6 meses después también murió su hermano Theo. Dicen que murió de pena por la muerte de Van Gogh, pero la realidad ya la puedes imaginar, le borraron del mapa. Sin embargo, Van Gogh no reprodujo el paisaje que veía desde su ventana de manera exacta, sino que más bien lo tomó como inspiración. Además, obvió un detalle que sin duda hubiese arruinado el cuadro: los barrotes que se interponían entre su habitación en el asilo y el mundo exterior. Así lo explicó de nuevo a su hermano Theo en una de sus cartas, en 1889. A través de la ventana abarrotada, puedo ver un campo de trigo encima del cual, por la mañana, puedo ver el sol salir en todo su esplendor. Otra inexactitud del cuadro de Van Gogh reside en la inclusión de la provincia de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en La Noche Estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegara a ver las ciudades de El Asilo, lógico si tenemos en cuenta que él estaba observando este experimento. La Noche Estrellada, 9 de junio de 1889, ¿se dio cuenta del detalle? Realmente, la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas a Theo era el planeta Venus.
La composición muestra un cielo con dos espirales nebulosas que se abrazan una a la otra, creando la sensación de movimiento y fluidez, algo que ocurre en todos los portales dimensionales en el cielo nocturno. Junto con las 11 estrellas con halo propio y exagerado, se encuentra en la esquina superior derecha una luna creciente de tonos amarillentos igualmente luminosa, dando la impresión de un sol en vez de una luna. Lo que parece un sol es el portal abierto en 1889. Entre las curiosidades que se le atribuyen al brillante inventor Nikola Tesla siempre destaca su obsesión con los viajes en el tiempo. Fueron muchos los experimentos que probó en sí mismo para trasladarse a otra época. Existen informes basados en sus memorias que destacan la vez que logró ver pasado, presente y futuro. Con base en el descubrimiento, también ideado por Tesla, que sugiere que el espacio podría estar influenciado por los campos magnéticos, el inventor necesitó de un caballo de Troya para entrar al portal que le permitiría traspasar la barrera del tiempo. El concepto caballo de Troya en este contexto, se refiere a un vehículo que pase inadvertido por la barrera del espacio-tiempo. Para ello, se requiere que dicho transporte sea envuelto con material conductor que induzca señales de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. De manera presunta, Tesla afirmó en sus escritos haber usado un vehículo similar para transportarse a otro lugar en otra época. Nunca especificó el tipo de transporte. Según informes biográficos de Tesla, el inventor lo consiguió, y después de atravesar el umbral del que tanto hablaba, se desvaneció de su laboratorio y reapareció en una cafetería. Ahí narró a los testigos sus vivencias. Aunque él habla de un laboratorio como lugar de este experimento, tenemos que tener claro que el experimento fue en la Provenza francesa. Nikola Tesla no era tan estúpido de exponer el lugar exacto donde se realizó el experimento, ya que en este lugar hay un portal dimensional fijo que ya usaba el vidente Nostradamus, y posible que todavía se realicen viajes en el tiempo en este lugar. He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente mientras estuve en el campo magnético artificial que elaboré. Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero ¿es posible que tuviera éxito? Sí, ocurrió en 1889 y se puede decir que el mundo está patas arriba desde ese año. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal. Pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor, así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores. Pero, ¿algo así es posible? Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento, pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos, así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. El encargado de realizar el salto en el tiempo 1889. El inmortal Paul Mounet. Paul Mounet, no confundirse con Claude Monet, era un actor francés de 19. Paul Mounet, nacido Jean-Paul Soulier en octubre 5 de 1847 en Bergerac, Dordogne, y falleció en febrero 10 de 1922 en París, Francia.
El hermano menor del dramaturgo cómico Mounet Sully, Paul Mounet inicialmente estudió medicina antes de iniciar el teatro Odeón en 1880, en 1889, se unió a la Comédie Française, se convirtió en asociado en 1891, permaneció allí hasta 1922, y actuó en el papel de Baltasar en la obra L'Arlésienne o Severo Torelli. Profesor del curso de arte dramático de Musset, en París, tuvo como alumnos Pierre Fresnay, actrices Valentine Tessier, Hélène Dieudonné, Françoise Rosay, y la actriz rumana Marioara Ventura. Su éxito en el cine comenzó realmente en 1909 en el papel de Macbeth, versión de un cuarto de hora película dirigida por André Calmetes y distribuida por el Arte Cinematográfico. El lado oscuro, por llamarlo de alguna manera, de este personaje es el desconocimiento general de su muerte y la desaparición de su cadáver. Quizás quedó atrapado en otro tiempo, vete tú a saber dónde está el bueno de Paul Mounet. Actualmente se rumorea que Keanu Reeves podría ser el mismo Jeanne Mounet por su idéntico físico tanto como su afición por la interpretación. Otra prueba de ello es que, según algunos, Keanu Reeves no envejece, y es que una de las cosas que ocurren en estos viajes en el tiempo es que las células rejuvenecen. En la red circula una foto en blanco y negro que se ha identificado como siendo de José de Arimatea y Jesús hablando animadamente, caminando en un campo, al parecer no está claro, de trigales, seguidos más atrás de quien ha sido identificado como el apóstol Juan, y alcanza a insinuarse otro grupo que sigue a estos protagonistas principales de la escena. Esta es la foto que realizó Paul Mounet con la cámara de fotos de Carles Tormer. Las diferencias entonces entre la foto del cuadro de Johannes Raphael Welle y la foto que venimos analizando son insalvables, incluso suponiendo los recursos y artimañas del Photoshop. Digamos que tienen un ADN diferente, si bien la escena curiosamente es la misma. Esto nos introduce en un espacio de misterio similar al del sudario de Turín o la tilma de Juan Diego, o, más actualmente, a la igualmente pendiente de explicación imagen del rostro de Cristo, según el sudario de Turín, que apareció en los crop circle de los campos de cereales de Inglaterra. No hay un análisis pedestre que explique a cabalidad todas estas cosas ni el misterio que comentamos. Como apareció la foto de una escena de hace más de 2000 años, que es idéntica a la de un cuadro pintado en el año 1900, y no pretendemos aquí resolver este doble misterio que pertenece al ámbito de la fe. Pero, ya que se hizo pública una escena inesperada del ministerio carnal del Hijo de Dios, podemos ahondar en el significado de la misma, es decir, intentar desentrañar qué nos dice hoy esta escena y por qué es relevante para nuestros días. Véase que un falsificador, en todo caso, hubiera puesto a Jesús conversando con el apóstol Pedro, ya que José de Arimatea apenas aparece en los evangelios luego de la muerte de Jesús. Es decir, esta escena es una distorsión de la imagen que generalmente nos hacemos de Jesús Yeshua, caminando acompañado de sus discípulos por los paisajes de la Tierra Santa, ya que introduce un personaje ajeno a ellos en forma protagónica, y el análisis de lo que la tradición cuenta sobre José de Arimatea puede darnos pistas sorprendentes que expliquen de algún modo su aparición en esta foto, y aporte elementos de mucho interés sobre la expansión del Evangelio en los primeros siglos, mucho más allá de las fronteras de las tierras bíblicas. Esta foto entonces nos trae un signo que debemos captar. Nos revela o nos hace recordar el protagonismo de José de Arimatea en la vida de Jesús Yeshua, su contribución a la extensión territorial del Evangelio en momentos en que la dimensión vertical representada por el apóstol Juan ya casi ha rescatado a la plenitud de los gentiles y está a punto de consumarse. En Romanos 11, 25 y siguientes se nos dice que cuando la plenitud de los gentiles, esto es, la casa de Israel o tiendas de Jacob gentilizada, haya entrado completa en el pacto, el nuevo pacto, entonces todo Israel, esto es, judíos y gentiles que fueron levantados para exaltar su nombre, serán salvos, que quiere decir, estarán prontos para retornar a una Sión gloriosa luego de las bodas celestiales del Cordero. Será la plena manifestación del Israel de Dios Jezreel, el reino de los cielos, luego de que todo lo que pueda ser movido haya desaparecido para que permanezca lo inmutable. Heb 2, 26, 28. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles, supuestamente José de Arimatea, detrás Jesús y más atrás el joven Juan, y otros seguidores. Una foto en negro y blanco que, supuestamente la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela, actualmente en proceso de beatificación, guardó en su dormitorio.
La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer un foto a imágenes de una pintura sino a personas reales. Es necesario entonces la participación de expertos, después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. Detrás de esta imagen se esconden innumerables leyendas, una es de que fue tomada por el cronovisor, otra es que supuestamente es una fotografía obtenida por un turista en el río Jordán, que deseo fervientemente en ese momento que se manifestará una imagen de la vida de Jesús. Esta versión tiene diferentes presentaciones, ya que el turista puede ser un español, una chilena, o una argentina, es por eso que algunos creyentes la consideran una foto milagrosa. En este video de Supercrack Estrella ya hemos contado la más que posible historia real de dónde salió la fotografía. 1889 lo cambió todo en nuestras vidas, pues estamos en un caos cuántico donde pasado, presente y futuro están cambiando de forma constante, y donde nuestra realidad cambia de un día para otro sin que nos demos cuenta, algo al estilo de la película Dark City. La conservó María Esperanza. Esto significa algo para nosotros porque María Esperanza la conservó, y ella no solo tenía una intuición notable, sino que también supuestamente vio a la Santísima Virgen, a santos, y de vez en cuando al Señor mismo, lo que significa que la foto debe haberse parecido a lo que ella misma vio. La foto es blanco y negro. La historia, transmitida a través de un sacerdote que está cerca de la familia, era que una mujer a la que había conocido había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, en 1950, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, donde, por supuesto, Cristo fue bautizado, y donde él estuvo, sin duda, en otras ocasiones también, y allí salió la famosa foto que es sin duda única. Pero llama la atención, sin embargo, que hay un cuadro pintado por un artista alemán llamado Johannes Raphael Welle, que es sorprendentemente similar a la foto de que hablamos. Idéntica. La pintura fue hecha alrededor de 1900, y uno no puede imaginar que una foto en negro y blanco del mismo óleo como podría resultar milagrosa. Otros relatos de la foto, que han estado circulando durante años, es que ha sido tomada durante la década de 1970 en el muro occidental de Jerusalén. Con esta información llegamos a la conclusión de que con toda probabilidad la pintura no parece milagrosa, pero quizás sí en relación a la fotografía que anda circulando, porque la foto que es idéntica a la pintura y tiene la particularidad de no parecer figuras de un cuadro sino personas reales. Sin embargo, hay quienes dicen que esta apariencia se logra haciendo sucesivas fotocopias, por lo tanto es para discernir, opinan los expertos. Es necesario entonces la participación de expertos. Después de un análisis minucioso, uno de ellos, Rich Cathy, de Somers, de Nueva York, llegó a la conclusión de que la fotografía de la que hemos estado hablando es una imagen de personas reales y no una fotografía del óleo de Johannes Raphael Welle. La imagen de la izquierda es diferente a la otra. Sin embargo, incluso cuando la imagen de la colección de Anvil House es ajustada por saturación de color, brillo y contraste, existen diferencias significativas en las imágenes a la de la foto milagrosa, en la túnica bañada en la luz del sol, al igual que la parte superior de la cabeza y la cara. El artista muestra la imagen completa del pelo, ojos, nariz y boca, mientras el artista tiene una expresión de luz solar en la parte superior de la cabeza. Ningún artista pinta a un ser humano de la forma en que aparecería en una fotografía tomada de la persona al aire libre con la luz del sol lavando su imagen de la manera que lo haría en una fotografía. En conclusión, la fotografía milagrosa no es una fotografía de la obra original del óleo de Welle, o una fotografía de la imagen de Anvil House presentada en la portada por la Fundación Instituto Bíblico para el CD de Música.
Si la foto milagrosa es el de nuestro Señor en los campos de trigo no sabemos, no se trata de una fotografía de pinturas al óleo o cualquier tipo de pintura, es una fotografía real de seres humanos vivos, quizá Johannes Rafael Huele vio esta fotografía de ella e hizo su pintura, pero esto es dudoso ya que la mayoría de los cuentos establecen que fotografía milagrosa fue tomada ya sea en el 1950 o al final de 1970. No sabemos cómo esta fotografía pudo llegar a María Esperanza, tampoco las razones pero solo pudo ser tomada en el viaje en el tiempo de 1889. Sobre el papel que pido tener la Torre Eiffel en este experimento de 1889 aún es un misterio. Hay diversos misterios acerca de la Torre Eiffel, el primero y más evidente es por qué llegó a construirse una estructura en apariencia tan inútil con motivo de la Exposición Universal, pero además los medios mediante los cuales el ingeniero Eiffel se hizo con tan costoso encargo tampoco está del todo claros, y lo mismo puede decirse del por qué no se destruyó al acabar la exposición o acerca de las funciones que desempeñó durante la Gran Guerra, mediante tres personajes principales, un periodista, una bailarina de cancán y un obrero especializado. Pascal Lainé consigue recrear con extraordinaria fuerza y amplitud la construcción de la torre desde muy diversas perspectivas. Desde los acuerdos políticos que se ocultaban tras la concesión de la obra Eiffel hasta las insólitas condiciones de trabajo de los obreros que participaron en tan magna obra. Un tapiz colorista de la sociedad parisina del cambio de siglo. Mensajes satánicos ocultos símbolo de paz Torre Eiffel. Cuando nos fijamos en la Torre Eiffel desde el lado se ve como una A, que también se ve como un phallus, pene, con el semen eyaculado dejando el extremo. El fondo del mismo también representa el arco de Baal, arco de Satanás, que es el arco que paganos tenían que caminar a través con el fin de ir y sacrificar sus pequeños bebés y niños a Satanás, quemándolos vivos. Y si nos fijamos en la torre desde un ángulo, veríamos invertida W, que significa omega. Por lo tanto el alfa y el omega están presentes, lo que significa principio y el fin. Pero cuando nos fijamos en la Torre Eiffel de la diagonal de sus 4 escaleras de base, se ve como un símbolo de paz. El símbolo de paz es un símbolo satánico que representa la anticristo, la muerte, y la destrucción, y se remonta a la antigüedad, que representa las 3 garras de la lagartija draconian también. Aquí hay más información sobre los orígenes satánicos del símbolo de paz, no he investigado esto, así que por favor utilice su discernimiento. Pero me han confirmado que el símbolo de paz es un símbolo de la muerte y la destrucción utilizado por lo oculto desde antiguo. El fin de los días de la gracia y la pronta manifestación de un reino que abarca a todas las naciones es lo que viene a anunciar veladamente, como un signo, esta extraña foto. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta, esta Rusia en guerra contra viajeros del tiempo de los Estados Unidos. Vamos por partes. ¿Qué está ocurriendo en Arjángelsk, Rusia? Recientemente un accidente en una fábrica experimental de Arjángelsk hizo saltar las alarmas, al detectarse radiactividad en la zona. Moscú asegura que los niveles de radiación no han aumentado en la zona pero localidades próximas han registrado un repunte temporal de la contaminación radiactiva, en esta fábrica es instalación rusa de pruebas de misiles. En la cercana localidad de Severodvinsk, de unos 185.000 habitantes, Ksenia Yudina, portavoz del ayuntamiento, precisaba que sí se había registrado un pequeño aumento de la radiación tras el estallido del propulsor. Este es el tercer incidente relacionado con el Ministerio de Defensa ocurrido últimamente, por lo menos que sepamos, pero en este video vamos a demostrar que desde hace algunos años están ocurriendo cosas muy extrañas en Arjángelsk. El más grave ocurrió el 2 de julio pasado, cuando en el mar de Barents se produjo un incendio en un submarino ruso de inmersión profunda que dejó 14 muertos. El Kremlin declaró secreta la investigación de este accidente, que ocurrió en aguas de la bahía de Kola. La zona de Kola en Siberia es aquella zona de Siberia donde los rusos realizaron el agujero más profundo de la historia, y se dice que se encontró el mismo infierno. El pasado día 5 se produjo un incendio en las instalaciones de un almacén militar del distrito de Achinsk, en Siberia, que provocó la detonación de las municiones que allí se guardaban. Las explosiones, que dejaron un muerto y 13 heridos, duraron 2 días y hubo que declarar el estado de emergencia y evacuar a la población de algunas localidades cercanas. Ya he realizado vídeos hablando de todo esto, parece como si hubiera algún tipo de guerra, bien sea con extraterrestres, o con el ejército de la OTAN. Está claro que algo está ocurriendo,
mundo, pero como dije antes, esta guerra aquí lleva años y se está ocultando. Vamos con algunos hechos que están ocurriendo aquí en Arjángelsk. Rusia ha decretado el cierre a la navegación durante un mes de la bahía Dvina, en la zona del Mar Blanco próxima a las instalaciones militares. Justo en este lugar en la bahía Dvina, encontraron un impresionante hallazgo. Capturan un pez mutante con cabeza de reptil y escamas fosilizadas. El río Dvina donde encontraron este pez, se nutre de las aguas de la bahía Dvina, que es donde hubo el accidente de esta fábrica que hace armamento experimental. Recordemos que después del accidente se detectó contaminación radiactiva. Tenemos una zona donde últimamente ocurren muchos accidentes, con contaminación radiactiva y con mutuaciones de peces. Pescadores rusos capturaron un pez mutante al que no pudieron identificar, en el río Dvina, cerca de la localidad de Beresniko-Sinovo. Sucedió en la provincia de Arjángelsk, al noroeste de Rusia, en donde un grupo de pescadores locales atrapó un pez inclasificable, con cabeza de reptil, escamas fosilizadas, púas y boca semejante a una ventosa. Según explicaron expertos en la materia, es probable que se trate de una corridora de la familia Callistiidae, aunque, en tal caso, resultaría sumamente llamativa su irrupción en aguas del noroeste ruso, cuando su hábitat natural se sitúa en la Amazonía. El hallazgo no deja de sorprender, sobre todo si se considera que, durante el año pasado, pescadores de la misma región atraparon un pez con dientes similares a los de la dentadura humana. Por entonces, al igual que en esta ocasión, los expertos determinaron que se trató de un pez sudamericano, similar a una piraña, denominado Mileus pacou. El río Dvina septentrional, también llamado Dvina del Norte, es un río del norte de la Rusia europea que fluye en dirección noroeste hasta desembocar en la bahía Dvina, Mar Blanco. Parece que Rusia podría tener una guerra, y que esta zona del río Dvina, y la bahía Dvina sería donde se está dando esta batalla. El veterano cosmonauta soviético, Georgi Mikhail Grechko, que participó en varias misiones espaciales a bordo de cápsulas soviéticas Soyuz y Salyut, declaró: "Si tuviera libertad para contar lo que vi en el espacio, el mundo quedaría estupefacto". Los habitantes del vasto territorio de la ex Unión Soviética y hoy Rusia, han sido y aún son testigos presenciales e irrefutables de estupefactos encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes desde el siglo XVII hasta el siglo actual. La mayoría de dichos encuentros está registrada en los archivos secretos de los servicios de inteligencia estatales, Okrana, Checa, NKVD, KGB, FSB. Durante sus respectivos gobiernos soviéticos y rusos en sus momentos correspondientes. Después de 1991, algunos ufólogos rusos han podido hurgar en tales archivos, y han desentrañado y revelado asombrosos datos informativos sobre los ovnis en Rusia, algunos de los cuales aquí les presento. Según la investigadora francesa Michaëlle Bourdeaux en su trabajo titulado Religión y religiones en Rusia hoy, afirma que, en la época del gobierno, 1964-1902, de Leonid Brezhnev, 1907-1982, el 99% de los rusos creía en la existencia de los ovnis. Recordemos que no muy lejos de este río el Dvina, está el Pozo de Kola, ese agujero que abrieron los rusos y que luego tuvieron que dejar las excavaciones porque decían escuchaban gritos que provenían del mismo infierno. Breve cronología confirmada de ovnis en la URSS Rusia. Año. Caso específico, 1663. Avistamiento del sobrevuelo de un ovni por pescadores lacustres rusos encima del lago ruso de la localidad de Robosero, 1889. Testigos observan una batalla aérea de ovnis sobre Rusia, 1908. Según el físico soviético Dr. Alexander Kazantsev, explotó en la atmósfera posiblemente una nave madre que cambió de ruta aérea, sobrevolando la localidad de Tunguska, en la taiga siberiana. En el 2017 captan meteorito en Rusia. En la región noroccidental rusa de Arjángelsk, un conductor captó casualmente este domingo la entrada de un meteorito en la atmósfera con su cámara de registro instalada en su coche mientras conducía en plena noche, recoge la agencia rusa TASS. Según se aprecia en las imágenes, el bólido surca el cielo brevemente, mientras arde a su paso por las capas de la atmósfera terrestre, hasta desintegrarse y desaparecer. Ni testigos de la caída del meteorito ni las autoridades locales han logrado encontrar restos del mismo, por lo que se cree que no llegó a impactar contra el suelo. Las autoridades de Arjángelsk han confirmado que, efectivamente, este fin de semana se registró la caída de un asteroide, aunque no se han registrado víctimas ni daños materiales en las infraestructuras locales.
Recordemos Archangelsk, donde se grabó este bólido surca el cielo, está en el mismo lugar donde se encontró el pez mutante, y el mismo lugar donde hubo este accidente en una fábrica donde hubo niveles de radiación. Nunca salimos de esta zona. Esto hace pensar lo de la fábrica experimental de Archangelsk, ¿fue un accidente? ¿O un ataque? ¿Y se fue un ataque de quién? La caída de un asteroide en Archangelsk nunca fue encontrado, pudo caer en Río Dvina, o en la bahía Dvina. ¿Podría este asteroide crear esa mutación en los peces? O quizás no era un asteroide, sino una especie de arma biológica. 1941. Junio, Bielorrusia. Cerca de las aldeas de Gosevo y de Dubrovki, restos salvados por las tropas de NKVD y transportados a Omsk. Movido más adelante a Sitkur en el 945. 1950, polígono militar espacial de Kasputin Yar, con un tamaño similar, 2.586 kilómetros, al de Gran Ducado de Luxemburgo, en Europa, está situada en la región de Astrakán, a 100 kilómetros, de Volgogrado, la ciudad más próxima. Funciona como una base militar aérea, polígono secreto de lanzamiento de misiles, donde se realizan pruebas con unidades militares especializadas en la recogida de objetos espaciales. La actividad de la base comenzó en 1946, cuando llegaron decenas de científicos nazis. Este polígono espacial es el tercero en importancia, después de los de Baikonur y Plasetsk. En este lugar hubo hace años un duelo aéreo entre un ovni tipo cigarro y un MiG-19 cayendo abatidos mutuamente en terrenos de Kasputin Yar. Recordemos, estos ovnis tipo cigarro son máquinas del tiempo, como ya conté en el video del grupo Parchís, y la viajera del tiempo. Tengamos en cuenta que los nazis también estuvieron en esta zona durante la Segunda Guerra Mundial y ellos realizaron su máquina del tiempo llamada campana nazi, por lo que surge otra pregunta: ¿y si la guerra que se libra en Rusia en esta zona ya mencionada, no fuera contra extraterrestres, sino contra viajeros del tiempo de los Estados Unidos? Intentando cambiar el curso de la historia. Recordemos que el tío de Donald Trump, dicen, tenía una máquina del tiempo, de Nikola Tesla, que pudo heredar en actual presidente de los Estados Unidos, Trump. El tío de Donald Trump, John Trump, era un profesor científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una de las instituciones más prestigiosas del planeta. Él fue el encargado de examinar los papeles de Tesla, tras la muerte de Nikola Tesla. Y él fue el que concluyó que no había nada de relevante en los papeles de Tesla, y que su trabajo era eminentemente filosófico y especulativo. Aquí es donde empieza la conspiración y termina lo que sabemos a ciencia cierta. Algunos dicen que John Trump en realidad dijo que no había nada útil en los papeles de Tesla, pero allí se encontraría información para construir la máquina del tiempo, la cual legó a su sobrino, Donald J. Trump, el cual habría viajado al futuro y habría visionado una catástrofe nuclear causada por el islamismo militante. Su única posibilidad de evitarla era ser presidente en el momento adecuado, para evitar desde este puesto que la misma ocurra. Si te preguntara en este momento a dónde irías si pudieras viajar en el tiempo, seguro contestarías que te gustaría visitar algún momento importante en la historia tanto de la humanidad como probablemente de tu familia. Pero si en realidad pudieras hacer este viaje, tal vez aprovecharías para beneficiarte trayendo información del futuro o llevándola al pasado para que alguien pueda cambiar tu destino. De esta manera podrías convertirte en un personaje importante y millonaria. La historia que te mostraré está escrita en un libro llamado El maravilloso viaje de Barón Trump, en donde se narra la historia de un niño alemán llamado Barón Trump, el cual descubre un portal secreto y viaja en el tiempo. Este niño vive muchas aventuras con personajes y civilizaciones de todo tipo. En la historia, este pequeño tiene un mentor llamado Don, el cual le ayuda a realizar los viajes en el tiempo. Este libro fue publicado en el año 1893, y varias personas han relacionado esta historia con la del presidente Donald Trump, y es que vamos viendo algunos de los motivos por los cuales las personas han relacionado tanto este libro con la historia de Donald Trump, así como las increíbles coincidencias. En primer lugar, el hijo de Donald lleva el mismo nombre del protagonista, Barón Trump, el cual también tiene orígenes alemanes. Otra de las coincidencias más notables es que el mentor es llamado Don como un diminutivo de Donald. A partir de este momento es donde comienza lo más inquietante. Para el año 1900 el autor de aquel libro sacó otro libro titulado The Last President, traducido como El último presidente. Dicho libro habla sobre un hombre millonario que vive en la Quinta Avenida en la ciudad de New York, el cual aspira a ser presidente pero nadie cree que lo logre. ¿Sabes quién vive en la Quinta Avenida de Nueva York? Así es, Donald Trump. De hecho, justo ahí es donde se encuentra la famosa Torre Trump.
En el libro la historia relata que el hombre gana la presidencia y deja a todo el mundo sorprendido, así que comienzan a manifestarse tras su victoria. Este hombre comienza a gobernar y hacer firmas políticas. Aquí tenemos otra gran coincidencia. Dentro de su gabinete el presidente elige a un hombre llamado Pence como secretario de Agricultura, y en la realidad Donald Trump tiene a Michael Pence como vicepresidente. Por cierto, y a modo de curiosidad, este vicepresidente tiene una foto en un restaurante con su familia, donde hay un espejo detrás de ellos y la hija no se refleja en el espejo, todo muy extraño. Pero continuamos con la historia. Estas coincidencias hacen pensar que el autor de los libros describe la historia a la perfección de Donald Trump, como si Donald Trump enviase a su hijo a viajar por el tiempo, y en el segundo relata tal cual la historia de lo que ha vivido en los últimos años del presidente, así que esto hace pensar que los Trump pueden viajar en el tiempo. Nikola Tesla, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, se dice que él logró inventar una máquina del tiempo, pero que tras su muerte el gobierno de los Estados Unidos decomisó esta máquina, y con la ayuda de un ingeniero llamado John George Trump y que lograron hacerla funcionar. Este hombre de apellido Trump era justamente el bisabuelo de Donald Trump. La teoría es que el actual presidente de los Estados Unidos logró obtener esta máquina y pudo viajar en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Donald Trump se hizo millonario? Este hombre se endeudó comprando propiedades en New York antes de que la ciudad fuera importante, y así logró volverse millonario, como si se hubiera anticipado a lo que sucedería. 1960, el Centro Ruso de Investigación Ufológica, RURK, posee una amplia casuística de los llamados OVNIs, objetos submarinos no identificados. La mayor parte de estos casos proceden de los archivos secretos de la Armada Soviética, elaborados minuciosamente por investigadores militares soviéticos. Estos archivos han sido sumamente difíciles de conseguir, incluso en el caos en el que se sumió el país tras la caída del régimen comunista. Sin embargo, la información que contienen es lo suficientemente valiosa como para merecer la pena el esfuerzo. Una valiosa fuente de información están resultando las conferencias pronunciadas por antiguos oficiales que sirvieron en los submarinos nucleares durante la Guerra Fría. Se trata de una manera de obtener un sobresueldo sobre las exiguas pensiones que reciben. A veces, estos actos son escenario del relato de interesantes anécdotas sobre hechos inexplicables ocurridos durante el servicio. Un ejemplo de esto son los extraños ecos captados a grandes profundidades por los técnicos de sonar, expertos en hidroacústica altamente entrenados. Era como si otros submarinos, que nada tenían que ver con los estadounidenses, se dedicaran a perseguir a los sumergibles soviéticos. Las variaciones de velocidad eran absolutamente imposibles para cualquier nave conocida, y su velocidad excedía con mucho la del submarino más rápido que hubiera las flotas rusa o americana. El capitán de corbeta soviético Oleg Sokolov informó confidencialmente a los estudiantes de que a finales de los años 1960 él mismo vio a través del periscopio cómo emergía a la superficie uno de estos peculiares aparatos que tanto intrigaban a los mandos soviéticos. Sin embargo, fue incapaz de identificarlo, ya que las condiciones de visibilidad no eran buenas. No obstante, fueron lo suficientemente buenas para que el capitán pudiera presenciar atónito cómo aquel aparato remontaba el vuelo. Otro testigo de excepción es el profesor Korsakov de la Universidad de Odessa. Korsakov mantenía un estrecho contacto con un alto mando de la base naval de Sebastopol, uno de los bastiones más importantes de la Marina soviética. Este fue el testigo de excepción de un impresionante avistamiento durante la década de los años 1950. El objeto emergió súbitamente a la popa de un crucero soviético. Este suceso ocurrió durante una singladura por el Mar Negro y fue llevado con suma discreción por el almirantazgo soviético. Al parecer, el profesor Korsakov posee una fotografía del incidente, tomada por un miembro de la tripulación del crucero, pero además aquí en Arjángelsk, el lugar del mutante y el accidente en la fábrica, allá al norte de Rusia, el diamante más grande jamás descubierto en Europa. ¿Estarán los viajeros del tiempo o los extraterrestres, o la OTAN, vete tú a saber, interesados en estos diamantes? También aquí Rusia botó su submarino de propulsión nuclear K-329 Belgorod en los astilleros en la norteña ciudad de Severodvinsk, Arjángelsk, este 23 de abril, un evento que Moscú considera tan importante que contó con la telepresencia del presidente ruso, Vladimir Putin, informa la agencia TASS. Su submarino más secreto, el primer sumergible que portará el dron subacuático Poseidón, a quien querrán cazar. El sumergible de propulsión nuclear Belgorod posee capacidades apocalípticas, porque podría portar el megatorpedo Poseidón. Con estas cosas experimentan en la fábrica accidentada.
Este será el primer sumergible que portará el vehículo nuclear robótico Poseidón y ambos podrían cambiar de manera radical las capacidades de disuasión nuclear de la Armada rusa, que tendrá más opciones para garantizar la seguridad de Rusia, según estima su jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Andrei Volosinsky. Rusia empezó a construir esta enorme nave según el proyecto Andrei como un submarino de ataque dotado con 24 misiles de crucero pesados Granit, capaces de hundir grandes buques de superficie portaaviones, principalmente, pero en 2012 modificó el proyecto y aumentó su eslora en 30 metros. Ese año, el anuncio oficial de Moscú fue que el objetivo del nuevo sumergible sería la exploración y rescate en aguas profundas y solo después trascendió que ese espacio extra albergaría algo más que material para trabajar a grandes profundidades, y dispositivos robóticos con capacidad de instalar equipos bajo el agua. La pregunta es ¿qué buscan en esas profundidades? OVNIS tuvo máquinas del tiempo. Maneja Estados Unidos desde el futuro estas máquinas del tiempo. Aunque no se ha anunciado, la misión del Belgorod y el Khabarovsk, otro submarino de propulsión nuclear en construcción, será portar el gigante Status 6, más tarde rebautizado como Poseidón, un enorme torpedo nuclear concebido para destruir puertos y ciudades costeras que puede recorrer hasta 10.000 kilómetros a velocidades entre 60 y 70 nudos, de 110 a 130 kilómetros por hora. Torpedo del Apocalipsis. Este es el sobrenombre que expertos de Estados Unidos utilizan para referirse al Poseidón tras ver un video del Ministerio de Defensa de Rusia que muestra ensayos de este dron submarino, según reflejó la revista estadounidense Popular Mechanics el pasado febrero. La combinación de capacidad de inmersión profunda y alta velocidad hará que el Poseidón sea difícil de interceptar, subraya el autor del texto, Kyle Misokami. El Poseidón, cuya existencia desveló el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo de 2018, está concebido para portar una carga nuclear de hasta 100 megatones y operar a una profundidad de unos 1000 metros. Con ese proyecto, cuya finalización se prevé para antes 2027, el objetivo de Moscú es contrarrestar la expansión del escudo antimisiles de Estados Unidos, en torno a las fronteras de Rusia. Salekard Siberia. Rusia no está muy lejos de todo esto que hablo del pez mutante, accidentes en fábrica, radiación y qué es lo que ocurre aquí en Salekard. En el 216 el calentamiento global, principalmente las altas temperaturas y el deshielo han provocado la reaparición de una bacteria, Bacillus anthracis, que permanecía congelada. Se trata de un brote de carbunco, enfermedad más comúnmente conocida como anthrax y de las más graves de la historia. El anthrax, una enfermedad casi en el olvido, ha vuelto y no ha tardado en llevarse por delante a sus primeras víctimas. Y es que, a pesar de que su último diagnóstico data alrededor de 1941, la renombrada como plaga de Siberia, ya ha acabado con la vida de un niño de tan solo 12 años, que ha fallecido en Salekard, capital de la región autónoma rusa de Yamalia. De un total de 31 adultos y 41 niños que fueron asistidos en el hospital, y que presentaban síntomas relativos a esta afección, 8 han sido diagnosticados, 5 de ellos son personas adultas y los 3 restantes son menores. Pero, ¿qué es el anthrax y cómo se transmite? Es una enfermedad producida por una bacteria que libera toxinas y produce desde temblores y picazón, hasta hemorragias internas, entre otras manifestaciones. El período de incubación oscila entre 1 y 20 días, aunque se hace evidente a partir de los 3-7 días. El anthrax afecta habitualmente a los animales, pero los humanos también pueden contraer esta infección. Podemos hacerlo a través de la piel si entramos en contacto con animales infectados, por vía respiratoria, si las esporas del carbunco entran en nuestros pulmones, y mediante vía digestiva, si ingerimos carne contaminada por esta mortífera bacteria. La pregunta es si esto tendrá que ver en todo lo antes expuesto. Os dejo un mapa de la zona infectada. ¿Están estos viajeros del tiempo contaminando la zona? Pero la realidad es que nadie sabe lo que está ocurriendo realmente en Siberia. Como consecuencia del actual brote de anthrax, las autoridades han obligado a la evacuación involuntaria de miles de personas en la zona para detener la propagación de las bacterias mortales. Según los informes que tenemos hasta el momento, este brote no puede ser transmitido de humano a humano, pero el gobierno está moviendo a los habitantes de la zona con el fin de proporcionarles vacunaciones preventivas de anthrax en un intento de conseguir controlar el brote. Todo esto sumado al apodo que se ha dado a esta nueva infección, brote zombie, hace que muchas personas se pregunten si estamos ante un verdadero apocalipsis zombie.
Y aunque pueda parecer increíble, en mayo de 2011 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, advirtió públicamente a la población sobre la posibilidad de un apocalipsis zombie. Esta advertencia era un conjunto de consejos de preparación que consistía en tener suministro de medicamentos de emergencia, alimentos, agua y otras herramientas. Recientemente, microbiólogos opinaron sobre qué pasaría si un virus zombie ocurriera en el mundo real. Los científicos sorprendieron con su respuesta: la rabia. La rabia tiene que incubar dentro de un cuerpo antes de mostrar signos de infección, que incluye ansiedad, confusión, alucinaciones, parálisis, agitación, hipersalivación, dificultad para tragar e hidrofobia, miedo al agua. El período de incubación puede durar de 10 días a un año, lo que significa que un brote de virus zombie sería un poco más lento y menos viral que los representados en las películas, pero el verdadero problema sería las mutaciones con otros virus o bacterias, como el anthrax. Algunos científicos creen que si por alguna razón que desconocemos la rabia llega a fusionarse con otros virus o bacterias, los resultados serían impredecibles, y no habría que descartar la posibilidad de un apocalipsis zombie. Este nuevo brote de anthrax podría ser el primer paso para un verdadero apocalipsis zombie. ¿Están los viajeros del tiempo detrás de todo esto? Quizás sea la lucha de dos viajeros del tiempo enfrentados. Imágenes demuestran que Vladimir Putin es realmente un viajero en el tiempo. Para terminar el video recomiendo leer, aunque sea ficción pero está relacionado con todo lo que expongo en este video, a María del Carmen Olivero. Nació en Alcañiz, Teruel, aunque desde muy pequeña las circunstancias le obligaron a vivir en toda España, extremeña por parte de padre, granaína por parte de madre y andaluza por derecho. Desde que con 12 años cruzara Despeñaperros, siempre ha sido una gran amante de la lectura y los idiomas. Esto la llevó a licenciarse en Filología Inglesa por la Universidad de Granada. Su carrera ha hecho que viaje y trabaje para seguir formándose en Irlanda, Inglaterra, lo que la llevó a conocer otros mundos y a gente de diferentes culturas, que le han abierto los ojos y la mente en muchos aspectos. Friki orgullosa y reconocida de todo lo psicodélico de la maravillosa década de los 80, ha homenajeado de forma literaria a dos clásicos atemporales de la televisión en sus libros Lagarto, cuando los visitantes invadieron la Tierra, y Los Munsters. Historia de nuestra familia monstruosa favorita. El libro El viajero del tiempo y el profesor. The Book. Dijo E. Corso. La historia del presidente ruso quiere los secretos de Lucky y el profesor, los árabes también los quieren. Vladimir Putin está decidido a conseguir el secreto que eliminará para siempre la necesidad de combustible para cualquier tipo de transporte, para siempre, jamás. Putin ha asignado esta tarea a su jefe de seguridad, Oleg Karpov. Depende de Lucky proteger al brillante y loco científico y su sistema de propulsión magnética, pero puede con legiones de agentes rusos. Desde la base de la KGB en Moscú a la ciudad fantasma de Riolite, Lucky usa su habilidad de viajar en el tiempo y consigue huir de los asesinos, además de aumentar su riqueza al mismo tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.